Que el Señor le bendiga a todos. Vamos a aprovechar que estamos de pie y vamos a venir en oración delante de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, te damos gracia infinita por habernos traído a tu casa en esta noche. Gracias por el privilegio que tenemos de poder alabar tu nombre, glorificarte, Señor, levantar estos cánticos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres el único que lo merece. Y nosotros no somos merecedores, Señor, de poder ni siquiera mencionar tu nombre. Pero te damos gracias, Señor, por tu Hijo, porque tú has hecho eso posible para nosotros a través de Él. Y pidiéndote que de igual forma, Señor, tú nos bendigas en esta noche, que tú permitas que tu palabra pueda ser predicada, Señor, que tu espíritu pueda ser ministra en nuestros corazones, comenzando por el mío propio, Señor. Te pido para que tú nos confrontes, para que tú nos alientes a través de ella, pero más que todo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, Señor, y te rogamos todo esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra en esta noche. Si ustedes se ponen a analizar, hermano, gracias. Si se ponen a analizar hoy en día, hay una tendencia en el mundo secular a un cierto fanatismo, popularidad, por así decirlo, en lo que es adoptar la fe cristiana en medios seculares. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos y más recientemente de que ser cristiano se ha vuelto algo popular o algo socialmente aceptable. Y yo no sé ustedes, pero yo he llegado a pensar en momentos si es acaso que el mundo ha ido cambiando y ha ido aceptando más el cristianismo. Si es que el mundo ha estado abriendo su mente y su corazón para recibir la fe cristiana. ¿O acaso el mundo de una vez y por todas le ha abierto los brazos a la fe cristiana? Pero si nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros vemos que ese no es el caso. El mundo sigue siendo el mundo. Pero si no es así, entonces, ¿qué está pasando? Si el mundo no ha cambiado, entonces la conclusión es que la iglesia ha ido cambiando. Al punto tal de que hay iglesias en ese momento en las cuales han abierto su brazo, por así decirlo, al mundo y han adoptado la forma de pensar, la ideología o los métodos, por así decirlo, del mundo. Y han creado esa unión, por así decirlo, en lo que es el mundo y la iglesia. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. Número uno, ¿dónde está la línea divisora entre el mundo y la iglesia? ¿Cómo se mantiene la iglesia separada del mundo? ¿Y qué beneficios hay en esto? Si nosotros dedicáramos a hacer un estudio extenso de esas preguntas, no solamente nos tomaría la noche entera, sino probablemente el día completo y otros días serían necesarios para evaluarlo. Pero esa noche vamos a ver un texto, un solo versículo, el cual yo pienso que es crucial para nosotros, no solamente como iglesia, pero más específicamente nosotros como creyentes. ¿Hasta qué punto el creyente debe tener una comunión o un acercamiento con el mundo exterior? Y es por eso que en esa noche vamos a ver 3 verdades sobre la separación del creyente al mundo. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, al texto en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Romanos y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a dejarlo ahí. Solamente vamos a analizar un versículo en esa noche, pero un versículo sumamente rico en enseñanza y con unos principios cruciales para la fe cristiana y para nuestro caminar con el Señor. Antes de comenzar a desarrollar el versículo, debemos tener algo pendiente, y eso es la definición o el significado de lo que es la doctrina de la separación. Y esta es una doctrina que ha creado controversia durante muchos años en la iglesia. ¿Qué es la doctrina de la separación? Básicamente, o en esencia, podemos decir que la doctrina de la separación no es nada más y nada menos que el creyente debe estar, como su nombre lo dice, separado del mundo.
Y de eso no cabe duda. Pero entonces la controversia viene hacia qué punto el creyente debe estar separado. Nosotros tenemos ambos extremos que argumentan ambos puntos de vista. Tenemos los extremistas que dicen el creyente debe tener una separación total y absoluta del mundo, al punto tal de que han rechazado todo avance tecnológico, han rechazado toda relación con el mundo exterior y se han, como dice, sumergido en su propia sociedad. Nosotros, nuestra cultura, no lo vemos muy a menudo eso, pero en Estados Unidos tenemos la cultura puritana, o también conocida como los Amish, que ese es el estilo de vida que han adoptado, completa separación y completo desligamiento de todo lo que es el mundo secular. Pero también tenemos el otro extremo de la doctrina, aquellos que dicen que el creyente no debe ser separado en lo absoluto, y veremos iglesias donde han abierto su brazo, donde han querido conformar su doctrina a la doctrina del mundo, permitiendo así matrimonios homosexuales, permitiendo así el pecado dentro de la iglesia y predicando la palabra condicionada a lo que las personas quieren escuchar. Y nosotros vemos los dos extremos en la iglesia hoy en día. Pero en esencia, lo que en verdad dice la doctrina de separación es que el creyente debe estar separado del mundo, pero no del mundo en sí como el planeta Tierra o todo ser creyente que no sea cristiano, sino más bien separado del sistema, del mundo, del conglomerado, por así decirlo, del mundo satánico. Nosotros podemos ver de que la separación del mundo en sentido quiere decir separarnos de sus creencias, separarnos de su modo de operar, separarnos de las convicciones del mundo y más que todo separarnos del sistema que opera el mundo. Y la Biblia es muy clara cuando lo dice al respecto. De hecho, en Juan capítulo 17, versículos 14 y 18, no lo busquen, pero dice así: aquí nosotros tenemos al Señor Jesucristo orando por última vez al Padre antes de enfrentar su arresto y su entrega para ser crucificado. Y eso es lo que le dice el Señor Jesucristo acerca de sus discípulos. Dice: yo les he dado tu palabra. Eso es Jesús hablando, orando con el Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Aquí vemos la separación. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y aquí vemos claramente, como dice el Señor: Padre, yo te pido para que tú los cuides, porque ellos están en el mundo. No los saques del mundo, porque ellos tienen que estar en el mundo, pero cuídalos, para que no sean contaminados con el pecado, para que no sean marchitados o ensuciados con el pecado. De hecho, incluso dice, envíalos, dice aquí, envíalo a ellos como tú me enviaste al mundo. O sea que de cierta forma el creyente debe tener una relación con el mundo. De otra forma no pudiéramos predicarle o alcanzar al mundo con el evangelio. Pero ¿hasta qué punto debe tener ese cristiano el acercamiento? Y yo pienso que el apóstol Pablo lo dice muy bien aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, y aquí vemos la primera verdad o el primer principio de la separación, dice aquí que no os conforméis a este siglo. Esa es la primera parte del versículo, y en esa primera parte nosotros vemos el enunciado, el mandato sumamente claro. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros como creyentes no debemos conformarnos a este siglo. ¿Y qué quiere decir esto? Número uno, no es opcional. No es una opción que el apóstol Pablo está dando al creyente que si consideran apropiado se separen del mundo. No. Dice, es un deber de todo creyente independientemente del contexto en que nosotros nos encontremos. La misma epístola de Romanos nos da ejemplo de eso. Cuando nosotros vemos los capítulos que van de Romanos capítulo 1 a capítulo 11, Pablo está desarrollando su tesis, él está elaborando, por así decirlo, toda la doctrina de la justificación, la depravación del hombre, la justificación del hombre mediante la fe en la muerte redentora de Cristo Jesús, y cómo lo que hemos sido, lo que hemos creído en esa fe, lo que hemos tenido esa fe en Cristo Jesús, somos redimidos delante del Padre. Y después de esos 11 versículos desarrollando ese tema, viene aquí el versículo 12 con el primer
paso práctico, por así decirlo, de la epístola, y lo que nos dice es que no debemos conformarnos al mundo. O sea que si nosotros hemos confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nuestro deber como creyentes es de no conformarnos a este siglo. Pero la pregunta surge, y para entender la enseñanza es sumamente importante entender las palabras que están aquí involucradas. ¿Qué significa conformar? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice no conforméis a este siglo? La palabra griega para conformar es la palabra susquematizo, que significa dar la misma figura o apariencia que. En otra palabra, lo que quiere decir es tomar la forma o la semejanza o la imagen de algo. Pero más específicamente está hablando de tomar la imagen o semejanza de algo pasajero, de algo inestable, de algo temporal y algo mutable. Y aquí el apóstol Pablo nos dice mediante el Espíritu Santo que no debemos conformarnos, no debemos tomar la forma de este siglo. Pero ¿cuál es este siglo? ¿Acaso aquí se está hablando de un tiempo? ¿Acaso el siglo está hablando del periodo de 100 años en el cual el apóstol Pablo fue que escribió esa epístola? No es así. Cuando dice aquí en este siglo, lo que está diciendo es en esta época, en esta era. No está hablando de un periodo de tiempo, por así decirlo, de 100 años, sino que está hablando de este sistema, de este gobierno mundano y satánico en el cual nosotros vivimos. Está hablando aquí nada más y nada menos de este mundo gobernado por Satanás. Y este ha sido la era o el periodo de tiempo que hemos estado viviendo durante el momento de la caída hasta el momento que venga Cristo en su segunda venida. Según de Corintios, la primera parte, versículo 4, capítulo 4, dice bien claro que en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y aquí vemos cómo siglo está relacionado con un Dios, y ese Dios es la persona de Satanás. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que nosotros como cristianos no debemos conformarnos, no debemos imitar, no debemos tomar la forma del mundo que está siendo gobernado en estos momentos por Satanás. Él no es dueño de la creación, hay que tener eso claro, solamente Dios es dueño soberano de su creación, pero él ha sido permitido ejercer dominio o ejercer, como quien dice, su poder aquí en la tierra hasta que el Señor así lo permita. Pero aquí entonces viene, en resumen, ¿qué es lo que Pablo en esencia nos está mandando? Él nos está diciendo que no debemos adoptar la forma temporal, la forma vana e inestable en la cual el mundo vive hoy en día. Nosotros como creyentes no podemos adoptar o no podemos asemejarnos a la forma de vivir del mundo de este día. A pesar del ambiente en el cual nosotros nos encontremos, a pesar del contexto, de la presión que nosotros podamos recibir del mundo, que las amenazas que nosotros podamos recibir del mundo, el mandato sigue siendo el mismo. No os conforméis a este siglo. De hecho, la Biblia nos manda a nosotros lo contrario. Si una cosa la Biblia es clara con el creyente es que nosotros debemos ser completamente diferentes al mundo. El Señor mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, diciendo que nosotros debemos ser la sal del mundo. Y en el siguiente versículo dice que nosotros como creyentes debemos ser la luz del mundo, la cual brilla en medio de las tinieblas. No está diciendo que la luz debe conformarse a la tiniebla, sino que la tiniebla debe conformarse a la luz. Y el Señor nos manda a nosotros a no asociarnos con este siglo, con este mundo. Cuando uno piensa en esa parte del versículo, es inevitable pensar en el ejemplo del aceite y del agua. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice el experimento en mi casa, que yo tomé un vaso de aceite y un vaso de agua y lo ligué. Para mí fue algo sorprendente ver cómo el aceite pasaba o como quien dice, estaba por encima del agua, y a pesar de que estuviera en el mismo envase, no se ligaba uno con el otro. El aceite seguía siendo aceite y el agua seguía siendo agua, independientemente del vaso que estén juntos. Y el creyente debe ser de igual forma. A pesar que estamos en el mismo contenedor, a pesar que estamos en el mismo contexto con el mundo,
no debemos cambiar nuestra sustancia y ligarnos con el mundo. No debemos conformarnos, como dice aquí el apóstol Pablo, con este siglo o con esta era. Aunque nuestro mandato, como vimos aquí, es de separarnos o de separación, Dios en su palabra también nos da o nos muestra cómo llevar eso a cabo. Y aquí nosotros vemos la segunda verdad de la separación, y es que aquí Pablo nos enseña el proceso para la separación. Él nos está diciendo, nosotros no debemos conformarnos a este siglo, pero sin embargo, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué dice? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nuevamente tenemos que estudiar la palabra para entender el sentido de lo que el apóstol está diciendo mediante el Espíritu Santo. Dice aquí, no transformaos por medio de la renovación, dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa la palabra transformado? La palabra griega para transformado es la palabra metamorfo. Es la palabra de la cual nosotros obtenemos nuestra palabra en español, metamorfosis. Y significa cambiar a otra forma, un cambio total. Pero aquí específicamente se enfoca en un cambio que es producido de adentro del sujeto, de la persona, y que es evidenciado en el exterior. De la misma forma que una oruga, cuando llega a su tiempo apropiado, hace un capullo que lo envuelve, y aunque ese capullo a la vista se ve igual, dentro del capullo hay una transformación, hay una metamorfosis tomando lugar. Y tarde o temprano esa metamorfosis va a ser evidente en el exterior. Cuando ese capullo se abra y ya nosotros no veamos una oruga, sino que veamos una mariposa con todo su esplendor. Y aquí está diciendo al creyente que nosotros debemos ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero hay algo muy interesante que nosotros vemos en esas dos palabras y vale la pena recalcar. Hay una relación interesante entre lo que es la palabra conformar, cuando dice Pablo no nos conformemos a este siglo, y la palabra transformar, cuando dice que nosotros debemos transformarnos mediante el entendimiento. ¿Y cuál es esa relación? Bueno, la palabra conformar hace referencia en el texto original, en el griego, a imitar lo externo, dígase la apariencia. No imitemos al mundo en lo eterno, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo al principio del versículo. Pero transformar hace una referencia a un cambio total, el cual se origina en nuestro interior. ¿Y cuál es la idea que nosotros vemos en esas dos palabras? Número uno, de que solamente Dios, mediante su palabra y su Santo Espíritu, puede transformar la vida de una persona. Solamente Dios, mediante el Espíritu Santo y su palabra, tiene el poder para transformar el corazón de una persona. No como el mundo, que simplemente tiene el poder de cambiar la apariencia. Nosotros, como cristianos, por esa razón no tenemos ninguna necesidad de parecernos al mundo. El creyente no tiene necesidad de que la filosofía del mundo dictamine lo que debemos creer. Ni el creyente tiene necesidad que la moda del mundo dictamine lo que debemos vestir. Y no tiene necesidad de consultar al mundo para saber qué está bien o qué está mal. No tiene necesidad de ser aprobado por el mundo. El cristiano solo tiene necesidad de ser transformado por el Espíritu Santo y su palabra y nada más. Esa es la necesidad de todo creyente, ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Solamente Dios puede transformar nuestra forma de pensar. Solamente Dios puede transformar nuestra naturaleza de una naturaleza pecaminosa a tener ahora una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. Y solamente Dios puede dar vida a quien está muerto. A una persona que ha sido muerto en el pecado, que ha nacido en muerte y que por nada que haga puede salir de ese estado de muerte. Solamente Dios tiene el poder de transformar esa persona que está muerta y darle vida. Solamente viene a través del Señor y del poder del Espíritu Santo y su palabra. Pero ¿qué significa esto entonces?
Significa que nosotros no debemos tener ninguna asociación con el mundo en lo absoluto, no debemos participar de actividades sociales o no podemos entretenimiento, ir al cine, etc. Yo pienso que no. Lo que eso significa es que la palabra de Dios es la que debe gobernar nuestros corazones. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, debe estar filtrada mediante la palabra de Dios. Pero la pregunta es la siguiente que surge: ¿cómo nosotros como creyentes somos transformados? Ok, yo veo el mandato, veo la exhortación a ser transformado, pero ¿cómo es posible? El apóstol Pablo nos dice más adelante en el versículo cómo es que nosotros somos transformados. Y dice aquí que es mediante la renovación de nuestra mente. Y esto es un punto sumamente importante. Y eso es que la mente, cuando la Biblia hace la referencia a la mente, no es hablando del cerebro como órgano, sino que está hablando de algo más allá, está hablando del carácter, del sentido, del razonamiento del ser humano. La mente, por así decirlo, es el centro de operaciones de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque fue concebido como una idea, como un pensamiento en nuestra mente. Y todo lo que nosotros pensamos, tarde o temprano, se convierte en una acción. O sea que si nosotros queremos atacar el comportamiento, es necesario atacar primero la mente. Y es por eso que aquí dice el apóstol Pablo, mediante el Espíritu Santo, que si nosotros queremos ser transformados, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Renovación significa hacerse nuevo, significa dejar lo viejo y apoderarse de lo nuevo. La palabra de Dios es lo único que puede traer renuevo a nuestra mente. La palabra es muy clara en esto y lo dice aquí en 2 Timoteo capítulo 13, versículo 16, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Pero también dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De todos los libros, de todos los manuales, de todos los programas que nosotros podemos encontrar en el planeta Tierra, la palabra de Dios es el único, es la única que tiene la capacidad de mirar al corazón de la persona, de mirar a la mente de la persona, poder discernir los pensamientos, pero a la misma forma poder renovar los pensamientos para que sea transformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder. Es como una diálisis mental, por así decirlo. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios atentamente, nuestro entendimiento se va renovando en el sentido de que toda esa basura que nosotros tenemos en nuestra mente está siendo filtrada, está siendo limpiada, está siendo renovada por la palabra de Dios, pero dando como resultado una mente que honra a nuestro Dios y le sirve. Pero solamente eso es capaz a través de la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo le dice a sus lectores que nosotros debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. El verbo transformado, y aquí vamos a estudiar un poco de lenguaje, se encuentra en el presente progresivo. En la conjunción presente progresivo. ¿Qué quiere decir esto? De que es un verbo que está sucediendo ahora mismo, pero que su efectividad es indeterminada. O sea, está pasando ahora, pero sigue progresando. Yo estoy comiendo. ¿Qué quiere decir que yo estoy comiendo? Que en ese momento yo estoy comiendo, pero voy a seguir comiendo hasta que pase otro evento, ya sea que se acabe la comida o que deje comer. Pero eso aquí es un verbo en presente progresivo. Lo que indica a nosotros como creyentes que este proceso, nosotros estamos transformados ahora mismo y seguimos siendo transformados. No es un evento ocasional, no es una serie de eventos particulares en la vida de un creyente, sino es un estilo de vida de constante transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y este estilo de vida
produce beneficios en la vida del creyente, como lo dice el texto más adelante. Y aquí vamos a ver entonces nuestro tercer principio o nuestra tercera verdad acerca de la separación. Y es que aquí nosotros vemos el resultado de la separación. Ya nosotros vimos el mandato de la separación, que dice: no os conforméis a este siglo. Vimos el proceso de la separación, que es siendo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vemos aquí el resultado de esa separación, la cual es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar viene del griego dokimazo y significa ensayar o probar algo con la expectativa de afirmar. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Significa probar que lo que yo te estoy diciendo que es verdad, verdaderamente es verdad. Es como si yo tomo y te traigo un plato de comida y te digo: prueba este arroz para que tú veas que está bueno. Ya yo estoy afirmando de que ese arroz es bueno, pero yo quiero que tú lo pruebes por ti mismo, de que ese arroz verdaderamente es bueno. Y esa es la misma palabra que nosotros vemos aquí en Romanos 12, cuando dice que nosotros comprobemos la voluntad del Señor. Pero algo muy interesante que nosotros vemos aquí en esto de comprobar, y es que, ¿qué es lo que nosotros debemos comprobar? La voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero ese bueno y agradable y perfecta no es un adjetivo, sino un sustantivo. Y le voy a explicar un segundo lo que quiere decir. Cuando uno dice un adjetivo, está diciendo algo relacionado al sujeto. Por ejemplo, si yo digo Alejandro es grande, yo estoy diciendo que Alejandro verdaderamente es grande. Pero si yo digo Alejandro el grande, no es un adjetivo, sino un sustantivo, lo cual dice que grande es exclusivo de Alejandro. Alejandro es grande, como era el título de Alejandro el Magno, si se traduce literalmente al español. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué quiere decir eso de que lo que estamos viendo aquí es un sustantivo y no es un adjetivo? Es sencillo. No es lo mismo decir la voluntad de Dios es buena a decir lo bueno es la voluntad de Dios. Aunque el juego de palabras es similar, es mucha la diferencia. Si nosotros vemos el texto, hay una traducción, una Biblia que se llama traducción bíblica textual, el cual es una traducción literal del griego y del hebreo y del arameo al texto en español, que traduce palabra por palabra lo que está diciendo. Y oigan cómo pone este versículo, esa traducción bíblica textual. Dice así: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en otra palabra, la palabra de Dios no es simplemente buena, es lo bueno. La palabra de Dios, la voluntad de Dios no es simplemente buena, sino que es lo bueno. Y no existe otra voluntad que sea buena, no existe otra voluntad que no sea agradable, no existe otra voluntad que no sea perfecta, que no sea la voluntad de Dios. No solamente lo sabremos, pero también nosotros lo creeremos cuando seamos transformados, mejor dicho, en el proceso de la transformación. El creyente es transformado, o cuando el creyente es transformado, disfruta de una intimidad con Dios. Pero esa intimidad es producto de un conocimiento, de un acercamiento a nuestro Dios, de una separación del mundo, como he venido estudiando. Para disfrutar de la intimidad, nosotros es necesario separarnos del mundo, ser transformado mediante la renovación de nuestro entendimiento, ser transformado por el conocimiento de Cristo y comprobado la voluntad del Señor. Y cuando nosotros nos hemos separado, que hemos ya separado del mundo y que estamos siendo transformados mediante la renovación de entendimiento, entonces nosotros vamos a poder tener esa intimidad con nuestro Dios. Y cuando tengamos esa intimidad con nuestro Dios, vamos a poder comprobar la voluntad de nuestro Dios, la que es buena, lo bueno, la que es lo perfecto y la que es lo aceptable
para creyente. Mientras la vida del creyente se va transformando, él comprueba y desea la voluntad de Dios. Él no pedirá que Dios cambie su voluntad. Más bien se apodera de ella y pedirá a Dios que Él sea cambiado por su voluntad. Y aquí está la diferencia. Un creyente que no ha sido transformado le va a pedir al Señor que cambie su voluntad para que se condicione a mi necesidad o a mi deseo. Un creyente que ha sido separado del mundo y que está siendo transformado por la renovación del entendimiento, él ha comprobado la buena voluntad del Señor, la perfecta y la agradable voluntad del Señor, a punto tal de que él la recibe y la apodera sin condición, solamente pidiendo que sea él mismo el que sea cambiado por la voluntad del Señor. Pero eso, nuevamente, hermanos, es uno de los tantos resultados, beneficios de la separación del creyente del mundo. Y ya para concluir, vamos a repasar de que nosotros hemos visto de que el creyente verdaderamente, como dice aquí en el texto, en el capítulo 2, en el capítulo 12, versículo de Romanos, hay un llamado, hay un mandato para el creyente ser separado del mundo. El mandato es: no os conforméis a este siglo. Pero para llevar a cabo ese mandato es necesario un proceso, es necesario un método, y ese método es ser transformados. Pero ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, la cual es obtenida solamente mediante el ministerio del Espíritu Santo y el estudio de la palabra del Señor. Y esto da como resultado, ¿el qué? Que nosotros podamos comprobar verdaderamente la voluntad de Dios. Mientras más separados estamos del mundo, más intimidad disfrutaremos con nuestro Padre. Y así entonces podremos cumplir para el propósito por el cual fuimos llamados. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, venimos delante de ti, humillados por tu palabra, Señor, sabiendo que a pesar de que es un mandato y que tú esperas esto de nosotros como creyentes, constantemente, Señor, nosotros fallamos. Constantemente en mi vida personal, Señor, yo me he adaptado a la semejanza del mundo, Señor, y no he procurado ser transformado por tu palabra. Padre, te pido para que en ese momento tú nos ayudes a poder aplicar esas verdades, poder apropiarnos de ellas, Señor, y poder entender, poder tener esa tal intimidad contigo, Señor, que podamos ver y comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad tuya, Señor. Oh, mi Dios, damos gracias a tu palabra, pidiéndote para que tú nos des la fortaleza, tú nos des la porción de tu gracia necesaria para llevarlo a cabo, y que podamos hacerlo, Señor, para gloria y honra tuya. Te pido también para que tú nos acompañes en paz en esta noche, nos protejas y nos cuides, Señor. Y te pedimos todo eso en el santo y poderoso nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.